modo estamos en contacto ya con el diputado provincial Rubén Giustiniani. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Sí, cómo no. ¿Qué tal, Pedro? Buen día, gracias por la comunicación. No, por favor. Dos temitas. Primero vamos a pasar a este pedido que hiciste de modificar las tarifas de luz en Santa Fe, 180 días para el uso residual urbano y rural. Te voy a agregar una cosita más, me parece que va a haber que tener en cuenta, que es el tema de que mucha gente hoy, porque no se corta la luz, no se está pagando. Es decir, que cuando esto finalice, va a haber que tener algo preparado, a ver, algún plan de pago, sin un interés excesivo, no sé, o sin intereses, alguna manera que el contribuyente que estuvo en estos meses a lo mejor cerrado por problemas de que no pudo trabajar, tenga la posibilidad de acomodar un poco los números después, porque después también va a ser una situación. Está bien tu planteamiento, y estoy de acuerdo en estos 180 días de una reducción, pero me parece que también hay que ir más adelante a lo que va a pasar después. Sí, claramente, claramente el post-pandemia va a presentar toda una serie de inconvenientes en la economía familiar, en la economía de los comercios, en la economía de las industrias, y que va a haber que abordarla. Lo que nosotros estamos planteando, Pedro, es una tarifa plana. ¿En qué sentido? Cuando vos mirás la boleta de la EPE, y no es fácil Mm. mirar las boletas de los servicios públicos, del lado derecho te vas a dar cuenta que tenés un escalón cada 150 kilovatios consumidos. Es decir, si vos en tu casa consumís más de 150 kilovatios, cosa que todas las familias lo hacen porque el consumo promedio de una familia tipo en tiempos normales se da en un bimestre entre 400 y 500 kilovatios, es Mm. claro que pasás ese primer escalón de 150 kilovatios. Ese primer escalón se multiplica por un coeficiente de 3,4 para dar el valor de lo que vos tenés que pagar por Mm. ese consumo de energía. Cuando saltás al segundo escalón, a los siguientes 150 kilovatios, es decir, hasta los 300 kilovatios, ya te multiplican por un coeficiente mayor. Si es 3,4 el de los primeros 150 kilovatios, el segundo escalón ya es de 4,2. Pero si te pasás de esos 300 kilovatios, que de acuerdo a lo que dije antes, la inmensa mayoría de las familias se pasan, sobre todo en momentos donde la pandemia nos obliga al quedate en casa, donde en casa está toda la familia, donde los chicos a veces van a la escuela, los adolescentes están más afuera, no, ahora están todos adentro, y en donde vamos a un escenario del clima, donde vamos a consumir más electricidad, ventiladores, aires acondicionados. Entonces ya el tercer escalón te multiplican por 6,2, es decir, casi el doble o el doble del Mm. primer escalón de los primeros 150 kilovatios. Por eso estamos planteando que la tarifa sea plana, es decir, la totalidad de los kilovatios que vos consumas, multiplicarlo por ese primer coeficiente que es 3,4. Y esto significaría un ahorro para la familia y significaría que no te castiguen el quedarte en casa, porque es contradictorio que te pidan que te quedes en tu casa y que después te castiguen porque vos consumís más energía eléctrica por las computadoras, porque estás más tiempo en casa, etcétera. Así que nos parece de sentido común esta medida que puede tomar la empresa provincial de la energía, que no se necesita una ley, estamos simplemente planteando una modificación por 180 días del cuadro tarifario. Es decir, esto lo podría plantear directamente el gobierno provincial con la EPE y sin entrar en un proyecto de ley. Exactamente, nosotros por eso hicimos un proyecto de comunicación, por eso le envié una copia al presidente de la EPE, al licenciado Causi, para que lo consideren. Y así como consideraron hace unos meses atrás, cuando le pedimos que congelaran las tarifas, y nos escucharon y congelaron las tarifas de la energía eléctrica, me parece que es fundamental esta medida porque todos estamos pasando una situación muy complicada. Todas las familias, o sea, residencial urbano, residencial rural, Mm. y también hay que empezar a ver ahora, como vos muy bien planteabas, también la situación de los comercios.
que es muchísimo más cara la energía para los comercios, Sí, y que muchos tienen las totalmente. persianas bajas, y que como vos decías, como no se corta el servicio, se está acumulando deudas importantes, y una de las cosas que en su momento resolvió la legislatura es esas actualizaciones prácticamente usurarias que hacían las empresas de servicios públicos. Totalmente. Cobraban intereses altísimos que estaban por encima incluso ya de los intereses usurarios que cobran los bancos. Ujú. Sí, sí, totalmente, totalmente. Nosotros, bueno, yo en este caso te comento que lo noto mucho acá porque, claro, nosotros no hacemos 400 kilovatios, sino que hacemos mucho más y cada vez se Claro. va multiplicando por más y termina uno pagando una cosa que es totalmente irrisoria a lo que se puede llegar a pagar. Esto nos pasó, bueno, en los 4 años anteriores cuando se aumentaba la luz paulatinamente y ese coeficiente que vos decís seguía así, también aumentando y te iba llevando a una cifra que, no sé, de 100.000 pesos, hemos llegado a pagar 100.000 pesos de luz, es decir, cifras que no la veíamos nunca, por ejemplo, aquí en nuestra empresa, es decir, y eso es real lo que vos estás planteando, es una cuestión muy real de que a veces el que más consume, que supuestamente tendría que ser un buen cliente, termina sufriendo las consecuencias de sistema de aplique que se va cada vez aumentando más. Sí, yo creo que estas son medidas de gestión, de lo cotidiano, de ir dando respuesta a una pandemia a una cuarentena que se ha extendido eh, de manera impresionante. Ninguno Ujú, de nosotras, de nosotros pensábamos en el mes de marzo que íbamos a llegar a octubre en estas condiciones, de ujú, tener que todavía mantener el quédate en casa, ujú, y hay que responder con mucha responsabilidad social. Hay que ujú, decirle a la gente que se cuide, que mantenga el barbijo, el distanciamiento social, el lavado de las manos, que salga lo indispensable de la casa, reducir la circulación es fundamental. Estamos en un momento donde Santa Fe está segunda en contagio en el orden nacional, ujú, es decir, es un momento muy complicado. Y por ujú. lo tanto, todo este tipo de medidas que parecen sencillas, que parecen pequeñas, pero hacen al bolsillo de la gente que está hoy muy castigado quien perdió su laburo, muy castigado quien no puede hacer la changa, muy castigado porque se incrementan los costos de todas y todos Ujú. por este quédate en casa. Así que me parece que es fundamental este tipo de medidas que el gobierno provincial las tome. Vos sabés que es un tema que también quería preguntarte, el sentido de la apertura que se hizo en un tiempo, pensando que a lo mejor la apertura llevaba a una actividad económica donde el negocio pudiera bueno, afrontar algunas de estas cuestiones de servicios y cosas. Y nos hemos dado cuenta del transcurso, uno tiene mucho contacto con los comerciantes porque, bueno, como son publicitarias a veces de uno, es decir, son clientes nuestros del canal, la radio, nos decían que prácticamente el abrir no les sirvió para nada porque es decir, lo único que hacían era tener a lo mejor más personal, pero la gente no venía porque la gente tenía miedo al contagio, porque a lo mejor la gente y la reducción de lo que vendían antes, ahora, era prácticamente la venta del 30%. Es decir, que no le sirvió mucho la apertura de eso, es decir, no le solucionó el problema. Sí, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo. Yo creo que hay que escuchar primero a los especialistas, en segundo lugar hay que escuchar a quienes están en el terreno, tenemos que analizar siempre cómo está el sistema sanitario, que hoy está al borde. Cuando analizamos abrir, cerrar, hoy tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, el 97% de la ocupación de las camas críticas. Estamos al límite, límite. Entonces, a mí me parece que la metodología es la que se está llevando en el sentido de que tiene que haber un acuerdo siempre
permanente entre los especialistas, el poder político que es el gobernador con los intendentes, y en un diálogo directo y siempre permanente, como vos recién estás aportando, con los comerciantes, con quienes están padeciendo esta situación. Creo que de ese consenso siempre tienen que surgir las medidas. Me parece que ese consenso es la mejor medida posible. Después da más, menos resultados, todos podemos opinar, pero me parece que la búsqueda de ese siempre acuerdo, y siempre, siempre entre todos que tengamos un discurso unívoco, el cuidate, la responsabilidad social, el mantener el distanciamiento social. Esto todavía va para largo, o sea, no vemos la luz al final del túnel todavía. El famoso pico no sabemos si es dentro de 15 días. O sea que por lo tanto me parece fundamental convocar a la responsabilidad social. Totalmente, totalmente de acuerdo con vos, Rubén. Eh, Otro temita que quería charlar era el tema de lo que largó el INDEC, ¿no es cierto? La pobreza subió el 40,9% y ya afecta prácticamente 18 millones y medio de personas, de argentinos. Esto, a ver, sabemos también que es un poco producto de esta pandemia, sin lugar a dudas, pero bueno, hay una cuestión muy complicada social, me parece, para tenerla en cuenta, sobre todo los gobiernos provinciales. Yo tengo entendido que aquí esto todavía en la provincia de Santa Fe fue peor de lo que está marcando el INDEC, porque bueno, toma no sé si cuántos aglomerados y bueno, en base a eso saca un porcentaje, ¿no es cierto? No es una situación muy estricta, pero se hablaba en la provincia que también esto podía ser más grave de lo que se está marcando aquí en el INDEC. Sí, nosotros golpean estas cifras golpean, estos crudos números, los números son fríos, pero estos números de la pobreza, donde vemos que sobre todo en los niños es donde más golpea, o sea, el porcentaje de niños que está por debajo de la línea de pobreza es mayor que el promedio general. Son millones y millones de chicas y chicos en todos los conurbanos de las grandes ciudades del país que la están padeciendo. Nosotros hemos sido muy críticos, Pedro, de lo que pensamos que una acción de gobierno provincial debía ser mucha más activa y presente. Al gobierno provincial se le permitió el endeudamiento por 53 mil millones de pesos con la ley de necesidad pública y con la ley COVID. Y no vemos una acción de la mano de esa posibilidad que tenía. O sea que le pedimos permanentemente mayor inversión social, mayores planes, mayor presencia en los barrios, así que esperemos que nos escuchen en ese sentido. Ujú. Bueno, te agradezco mucho la salida como siempre, Rubén, y hasta cualquier momento seguramente vamos a seguir hablando, ¿eh? Chao Pedro, buenos días, gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, sí, pasaba el diputado provincial, Rubén Giustiniani, muy claro, Rubén, en el tema, y aparte siempre aborda, yo digo, temas fundamentales, como es el tema, por ejemplo, del servicio de la luz, que es fundamental, ¿eh? No tanto como los otros servicios que a lo mejor por ahí son más manejables, pero el tema de la luz es fundamental. Y bueno, y el reclamo que le hizo al gobierno provincial, sobre mayor participación, ¿no es cierto? Que eso también, me parece que estamos todos pidiendo que se atienda, esta participación, sobre todo a la gente que está a nivel muy bajo, y que ya le cuesta comer, diríamos, hablando mal y pronto, y eso repercute en la gente sin lugar a dudas, estos índices de indigencia que marcan un 10,5%, a nivel nacional, y que habría que investigar cómo daría aquí en la provincia de Santa Fe, también, que es muy razonable.